Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Es decir, gracias a la caída de Adán, la naturaleza de pecado recibe la imputación del pecado original. Nacemos físicamente vivos, biológicamente vivos, con vida de alma, pero espiritualmente muertos. Y no es sino hasta el instante en el que nacemos espiritualmente, que creemos en Cristo, que venimos a nacer espiritualmente y se nos imputa la rectitud de Dios. Esas son las malas noticias, el que nacimos muertos espiritualmente. Ahora las buenas noticias es si confesamos que Jesús es el Señor, es decir, nuestro Dios, que Él es Dios hecho hombre, entonces nacemos de nuevo. La buena noticia es porque de tal manera, es decir, Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, el monogenes, el unigénito, porque fue el único que nació sin naturaleza de pecado. Nació espiritualmente vivo, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, la potestad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y somos doblemente hijos, hijos nacidos directamente del Espíritu e hijos adoptados. Y somos santos, hagios, separados para Dios, por Dios, todo en la base de la obra redentora de Cristo en la cruz. Para que veamos lo increíble de este plan, lo infinito del regalo que hemos recibido, pero no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios nos lo concede, nos lo regala. Ahora, es gratis para nosotros, totalmente gratis, pero no gratis para Dios, Hijo. ¿Por qué no puede ser gratis? ¿Por qué debe pagarse el precio? Porque la justicia de Dios demanda satisfacción. Esa es la razón por la que Dios no puede perdonarnos por simplemente perdonarnos. Dios no nos perdona porque nosotros nos sintamos compungidos. Dios no nos perdona porque nos sintamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Porque es que también el problema está en que el concepto de arrepentimiento está mal interpretado. Porque también está mal enseñado. Arrepentirse, hay dos palabras para arrepentirse. Dos palabras en el griego. Una es metamelomai y otra metanoeo. Metamelomai significa cambiar tu forma de pensar con respecto a ti mismo, con respecto a las consecuencias que recibiste, con respecto al sufrimiento. De hecho, es básicamente un arrepentimiento emocional, donde te ves atormentado por la decisión que tomaste y por los efectos que eso causó. Pero el arrepentimiento al que se refiere la palabra de Dios es metanoeo, es cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo. Es decir, deja de verte a ti, deja de ver las consecuencias de tu pecado, deja de verte tú como el centro del universo y comienza a ver a Cristo como el único que provee la salvación, como el único que realmente hace algo que satisface la justicia de Dios. La integridad de Dios no puede romperse y no puede incluso perdonar el pecador solo porque Él es bueno, porque el punto de conexión entre nosotros y Dios no es el amor. Eso pondría a Dios en una posición de un Dios sentimentaloide. Y no es así. Dios no tiene emociones, Dios no puede comprometer su esencia por sentimentalismos tontos, no puede comprometer su esencia por el hecho de que, por la ira, por pecados de ese tipo. De hecho, cuando se menciona la palabra ira, o el odio, o celos, refiriéndose a Dios, no está utilizando eso como que Dios tenga celos o ira o emociones,
Se está refiriendo que esos son antropopatismos, que son adjudicar políticas humanas, eh, emociones humanas, situaciones humanas a Dios para que nosotros podamos entender el mensaje. Se está refiriendo a que Dios desaprueba o rechaza algún tipo de actitud, por lo cual Dios no puede arrepentirse. Eso es un antropopatismo, es decir, atribuirle a Dios actitudes o políticas humanas para que podamos nosotros comprender el mensaje, al igual que los antropomorfismos, que son atribuirle a Dios características físicas humanas para que nosotros podamos entender el mensaje, como la mano de Dios, o el oído de Dios, o Dios volteó su espalda. Dios no tiene cuerpo, hablando de Dios Padre, pero en el caso de Dios Hijo sí tiene un cuerpo humano. Ahora, en la presencia de Cristo, en la persona de Cristo, existe la unión hipostática, hypostasis, que significa la unión de dos naturalezas, sin mezclarse. Es decir, humanidad verdadera para poder pagar el precio por el pecado, el precio por nosotros, tenía que ser un hombre, que de hecho por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso no existe ningún intermediario entre nosotros y Dios, sino Cristo. Entonces, la humanidad verdadera y deidad indisminuida. Cristo no pudo hacer los milagros a partir de su humanidad. De hecho, los milagros los hizo Dios Padre a través de Cristo, porque Él no podía intercambiar o mezclar una cosa con otra, porque de lo contrario hubiese estado en la cruz siendo Dios pagando el pecado. Lo que paga el pecado en la cruz es Cristo en su humanidad. Es quizás un poco complejo, pero de ahí parte el entendimiento que debemos alcanzar para poder entender todo este increíble plan que tiene Dios para nosotros. Porque si Cristo hubiese podido hacer los milagros o hubiese hecho milagros a partir de su humanidad, entonces su humanidad hubiese sido contaminada y no hubiese sido calificado para morir en la cruz. Es la razón por la cual Él no convirtió las piedras en pan cuando estuvo en el desierto durante 40 días en ayuno. Entonces tenemos que entender que no es Dios en su deidad quien paga los pecados en la cruz. Es Cristo en su humanidad pagando los pecados del género humano. Un hombre tenía que pagar, porque de lo contrario hubiese estado desde el tercer cielo diciendo, no, vamos a pagarlos todos desde aquí y nos ahorramos el viaje. No, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien se hace hombre para que en su unión hipostática esté pagando los pecados en la cruz, en su humanidad. Por eso tiene que morir espiritualmente, y por eso es tan grande el hecho de que Jesucristo dejase a un lado su posición de deidad para morir por nosotros en la cruz. Esto es algo increíble, esto es un acontecimiento impresionante, y por eso es tan asqueroso para Él recibir toda la inmundicia, porque la palabra de Dios nos dice que no puede tener comunión con el pecado. Y entonces para Él lo más asqueroso no es solo recibir los pecados personales de todo el género humano, sino es el hecho de separarse de Dios Padre y Dios Espíritu Santo para poder pagar el precio en la cruz. Sin embargo, lo que lo sostuvo esas 3 horas, recibiendo toda la inmundicia de la humanidad, pasado, presente y futuro, es justamente la llenura del Espíritu Santo, la doctrina que residía en Él. Para que veamos la magnitud de lo que sucedió en la cruz y no nos impresionemos con las cosas que suceden en este mundo, sino que realmente nos impresionemos con la increíble situación, regalo y evento que sucedió en la cruz. Pero para eso nosotros tenemos que venir a nacer de nuevo, primer paso. Segundo, citar nuestros pecados para estar blancos como la nieve y para que sea el Espíritu Santo quien nos comunique a nuestro espíritu humano todo este increíble mensaje, a fin de que podamos metabolizarlo y crecer para honrar a nuestro Señor.
Así que unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma podamos citar nuestro pecado y avanzar en este tema. Gracias, Padre, por esta increíble oportunidad y privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Continuando con este tema del plan de Dios, para que podamos ir avanzando. Y si bien anuncié que próximamente este tema del plan de Dios sería el último tema que trataría por un tiempo, no sé exactamente cuánto, Dios determinará cuándo, volveremos a retomar las clases ya más intensamente, probablemente será lo que Dios decida. Este tema del plan de Dios será el último por una fase hasta que Dios lo permita. Volveremos a retomar las clases, ya serán un poco más extensas, un poco más a fondo. Recordemos que he mencionado varias veces que todo lo que es estas clases que he grabado hasta ahora han sido una introducción, porque es tan amplio, tan profundo y tan intenso el plan, y tan intenso el mensaje, que se requiere más horas, más días y sobre todo más profundidad en cada tema. Sin embargo, ha tenido que ser una introducción porque es tan grande que no se puede abordar en simplemente una clase de media hora a la semana o cada 2 semanas. Pero, como anuncié en lo que escribí hace poco, he visto muy poca muestra de interés a las clases y he tenido entonces que pausarlo para ver hasta qué punto están realmente interesados. Porque aquí nadie se le obliga a nada, nadie está obligado a escuchar. Más bien es el privilegio, tanto mío como de enseñar, como de los quienes escuchan, de percibir la palabra de Dios. La mayor responsabilidad o el mayor privilegio que tenemos constantemente los miembros de la familia real es exponernos a la palabra de Dios. Y tiene que ser la prioridad número uno. Si no mostramos interés, no tenemos interés en escuchar, no tenemos interés de alimentarnos de lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. Todo lo demás viene a ser inconsecuente. Se te está dando una píldora de alimento espiritual con el propósito de que te la tomes todos los días y crezcas a la cima, alcance la máxima felicidad. Y esta potente vitamina que significa el estudio de la palabra de Dios debe ser más bien nuestra motivación para levantarnos día a día y percibir el mensaje de Dios, para alimentarnos de lo que realmente es importante y lo que nos va a catapultar a la cima, a la máxima felicidad. Por eso es tan interesante saborear el tema del conflicto angélico, que abordaremos más adelante, en la medida que sigan interesados en escuchar. Entonces, el conflicto angélico nos muestra el panorama de lo que ha sucedido y está sucediendo en la actualidad y sucederá, que es Satanás, Lucifer, el querubín predilecto de Dios, que estaba allí compartiendo con Dios en el tercer cielo, tuvo el descaro, la desfachatez de rebelarse ante Dios y querer ser igual al Altísimo, y se trabajó con él la tercera parte de los ángeles, que se rebelaron. Hubo un golpe de estado, o un intento de golpe de estado. Pero entonces Dios crea que era una raza perfecta, sin naturaleza de pecado, pero decidieron rebelarse. Para que entendamos lo que increíble que es, que incluso estando en el ambiente perfecto, el que es negativo puede rebelarse ante Dios. Y que el pecado que cometió no fue violación, ni adulterio, ni robo, ni asesinato, no fue ninguno de esos pecados que hoy en día vemos como pecados, y que son pecados evidentemente, pero es que no tiene nada que ver con ese tipo de pecados. También hay otros pecados que pasan desapercibidos ante nuestros ojos, porque dentro de la mentira de Satanás nos quiere ocultar el hecho de que existen otra categoría de pecado. Entonces, para eso hay que definir lo que es el pecado. Y el pecado es actuar independientemente de Dios. Estamos aquí para depender de Dios. Por esa razón
dejarnos llevar por la corriente de este mundo, de este cosmos caído, gobernado por Satanás, no es más que una estupidez. Dejarnos llevar por la angustia, por el miedo, por el estrés, por la ansiedad, de que si tengo dinero para pagar el alquiler o no lo tengo, de que si tengo una enfermedad o no la tengo, si hay un conflicto militar o no. Esas son tendencias, es parte del cosmos, es parte de este mundo. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por esa tendencia, estamos olvidando quiénes somos y estamos aquí para enterarnos, para entender y para asimilar el hecho de que fuimos creados por Dios para resolver el conflicto angélico. Satanás es condenado, apela a la sentencia y le dice, ¿cómo un Dios de amor, es lo que se puede presumir por supuesto de esto, cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas? Y Dios le dice, muy fácil, porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Porque la integridad de Dios, conformada por tanto justicia y rectitud, no pueden ser violentadas, no pueden ser, tienen que ser satisfechas. Lo que la rectitud de Dios demanda, es decir, el principio moral, vamos a llamarlo de alguna forma, pero no un principio moral, es un principio espiritual de su integridad, demanda satisfacción, demanda justicia. Entonces, Dios tiene que condenar al pecado de Satanás y de la tercera parte de los ángeles. Lo condena y Satanás apela a la sentencia con esa presunción de que como un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas. Crea el género humano, que Dios sabe que es imperfecto, aunque lo crea perfecto sin naturaleza de pecado, lo coloca en el ambiente perfecto, con todo el paraíso para él, y solamente le pone una restricción. Del árbol del fruto, del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Muriendo morirás. Es decir, muriendo físicamente, muriendo espiritualmente, luego morirá físicamente. Pero no le está diciendo que es la muerte física la que le va a proveer ese árbol. Que comer del árbol le va a hacer morir espiritualmente. Separación de Dios. Y hemos visto el tema de la muerte, y la muerte a la que se refiere en este caso es muriendo espiritualmente. Como consecuencia de eso, tiempo después morirá físicamente. Pero la muerte espiritual es la que separa al hombre de Dios y crea una raza en el ambiente perfecto, un hombre y una mujer, no un amigo, sino un hombre y una mujer. Los casa, el mismo Jesucristo los casa, realiza el ritual del matrimonio entre esta pareja, y luego ellos deciden rechazar la obra de Cristo, rechazando el amor de Dios, rebelándose al consumir aquel fruto prohibido, que como he mencionado otras veces no es manzana. Entonces, se rebelan, pero para que el juicio tenga efecto real, Dios también tiene que ser satisfecho, su justicia y su rectitud tienen que ser satisfechas. Por lo cual, el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, el mismo que controla el movimiento de los astros y controla el universo, viene a hacerse hombre para que nosotros tengamos el privilegio de ser hijos de Dios. Y allí se muestra el amor de Dios, en que sí puede no solo condenar a las criaturas para el lago de fuego, sino que el amor de Dios es capaz de demostrarse cuando se convierte en hombre, se hace hombre y muere por nosotros en la cruz. Y así satisface la justicia de Dios. He aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Entonces, para que entendamos y veamos panorámicamente la increíble pantalla que se nos abre y la increíble inmensidad del regalo de Dios y de la obra de Dios. Y esto es apenas un mínimo esbozo de lo infinito del plan de Dios, para que podamos ver un poquito de todo lo mucho que Él ha hecho por nosotros.
para que entendamos que respiramos porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo permite. Que una vez que nacemos de nuevo dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. Somos propiedad divina. Ahora, ¿qué tanto queremos conocer a nuestro Padre? ¿Qué tanto queremos aprenderlo? ¿Qué tanto queremos conocerlo? Eso va a depender de qué tanta disposición pongamos nosotros para seguir y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tanto queremos conocer el plan de Dios? ¿Qué tanto queremos conocer a nuestro Padre? Esto es un evento impresionante. Y cada vez que se lee un versículo hay más y más información. Y esto simplemente sin meterme a fondo con explicar la gramática griega, que es impresionante la cantidad de contenido que hay en el idioma original. Y dice, si tuvieses fe, es decir, doctrina, recordemos que fe es pistis, que tiene tres connotaciones. Aquello en lo que creemos, que es la doctrina, el hecho de creer, como cuando creemos en Cristo, y confianza. Si tuviésemos fe, es decir, doctrina y confianza, del tamaño de una semilla de mostaza, que es una semilla chiquitita, le diremos a la montaña, muévete y se moverá. Y he conocido algunos que se sientan frente a la mesa esperando que se reproduzca la canasta de pan, pensando que Dios le va a hacer un milagro de ese tipo. Eso no tiene nada que ver con qué tanto alimento tienes en tu mesa o cuántos dólares tienes en tu cuenta bancaria. Depende de tu actitud mental. Por eso es interesante el tema de la dinámica de la actitud mental. No significa que Dios te va a multiplicar el pan en la mesa, te va a traer unos peces, te va a lanzar un cheque del cielo. Significa cuánto confías en el plan de Dios. Le puedes decir a la montaña de angustias, de ansiedades, de miedos, de estrés, muévete de aquí porque yo tengo un Padre en quien confío. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, y Cristo nos lo dijo, les dejo poder. ¿Poder de qué? De hacer que todos esos problemas vengan a ser sin importancia en nuestra vida. Porque la adversidad es inevitable. Te pido que los cuides de la maldad. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides de la maldad. ¿Qué maldad? Nuestra propia maldad. Nuestro punto de vista humano. El punto de vista satánico. Pero en cambio ves una cantidad de gente que prefiere dedicarse a la religión, comer la basura que le vende la religión, concentrarse en que un muñeco de yeso le va a hacer algún tipo de milagro, en lugar de concentrarse en que Dios lo pagó todo y que está provisto para nosotros. Y no se refiere necesariamente a cuestiones materiales, que si bien es cierto que es cómodo tener una chequera abultada o una tarjeta de crédito Gold, no hay tarjeta de crédito Gold más poderosa que la que Dios nos ha provisto. Recordé hace un rato una frase de el Dalai Lama, ese personaje en el que tanta gente cree. Dice, si tienes un problema y no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Pero si tienes un problema y tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y mucha gente descansa en esa frase. Y como no, suena muy bonita. Y descansa en el pensamiento y en las palabras de ese individuo. Pero, ¿qué tal si entienden la palabra de Dios y lo que Cristo nos proveyó y lo que Cristo hizo en la cruz y lo que nuestro Señor nos proveyó y lo que el Espíritu Santo nos puede enseñar para que nosotros entendamos que no tenemos nada de qué preocuparnos? Todo está provisto por Dios. De manera que nosotros debemos estar descansando. Y no significa que nos va a resolver los problemas. Significa que en la medida que nosotros creemos espiritualmente, realmente no nos preocupamos en nada. Pero distinto es en quien cree un individuo como el Dalai Lama y quien cree en alguien infinitamente poderoso como lo es Dios. Entonces, partiendo de este ejemplo, supongamos que entonces no te preocupas. Vamos a hablar un poquito de los efectos médicos en el no preocuparse o los efectos dañinos del estrés. El estrés puede provocarte migrañas, elevación de la presión arterial, estreñimiento, gastritis,
úlceras, hemorroides, eh, accidentes cerebrovasculares, infartos, cáncer. Ya con solo que confíes en Dios y no en la frase de un personaje, sino que confíes en la palabra de Dios que te lo he dicho miles y miles de veces, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos, pero sin necesidad de esperar, porque tú le dices, Dios, esta es mi petición, esta es mi necesidad. Si está bien contigo, está bien conmigo. Si no te la da, pues bienvenido sea. Si te la da, bienvenido sea. Pero estás en una actitud de agradecimiento y de descanso. Cuando nos dice la fe sin obras es muerta, no se está refiriendo a que tienes que ir a alimentar a los pobres. Que no hay nada de malo con eso, pero no es que tengamos que hacer nada. Es decir, la fe, es decir, la doctrina, sin una actitud de descanso, no tiene ningún valor. Entonces, la fe sin obras es muerta, es porque no tiene valor la doctrina que tengamos almacenada en nuestra alma si somos incapaces de descansar. Estamos aquí para disfrutar del paseo, con todas las bombas que puedan caer, con todas las crisis económicas que puedan caer, con todas las enfermedades, por más dolorosas que sean. Cada situación es una oportunidad para descansar en Dios. Cada crisis es una oportunidad para descansar en el plan de Dios y estar aquí con la máxima felicidad. Y cuando dice Pablo en Filipenses, estoy seguro que he aprendido a vivir en la riqueza o en la pobreza, en la prosperidad o en la abundancia o en la miseria. Y todo sirve para que nosotros nos orientemos a Dios, para que tengamos la capacidad de ver desde el balcón de la embajada todo lo que sucede a nuestro alrededor sin que eso nos afecte. Y en la medida que nosotros descansamos en la provisión divina, en su palabra, y somos conscientes de que somos embajadores, herederos de Dios, coherederos con Cristo, somos sacerdotes, somos nación santa, que estaremos en el tercer cielo. Una vez que dejemos el cuerpo, entonces comenzamos a darnos cuenta que lo que suceda a nuestro alrededor no tiene ninguna importancia. Como nos dice Pedro en 2 de Pedro 3:10, que todos los elementos arderán con gran estruendo. Es decir, todo se está refiriendo a los astros, a ese coche tan bonito que tienes, a esa casa tan hermosa que tienes, a esa profesión y a esa cuenta bancaria gorda que tienes. Si estás descansando en eso, eso está haciendo tu Dios. Pero todo eso que tienes a tu alrededor, que puedes tocar, no tiene valor comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Y si todo eso va a ser destruido, entonces, ¿por cuál razón nosotros no tenemos la disposición de vivir en santa manera piadosa? Piadosa. Caramba, ¿qué quiere decir piadoso? Ser muy buenecito. No. Piedad es eusebeia y significa modo de vida espiritual. Es decir, si todos los elementos arderán con gran estruendo y todo fundiéndose se desintegrará, entonces ¿cómo nosotros nos vamos a vivir en una forma de vida espiritual? Es decir, concentrados en la llenura del Espíritu Santo y en su palabra. Perdón. Para que entendamos que nosotros estamos aquí para vivir en el tercer cielo. Y en la medida que nos apropiamos de la palabra de Dios, de este conocimiento, nosotros tenemos la capacidad de vivir en el paraíso. El paraíso, que era una sección de terreno donde Dios tenía a Adán y a Eva, lo podemos tener hoy en día, cada uno de los miembros de la familia real, en la medida que crecemos espiritualmente, a fin de que podamos disfrutarlo en nuestra alma. Entonces nos damos cuenta que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, que toda adversidad, no es más que una oportunidad para descansar en su plan. Y nos apropiamos de la felicidad y vamos encaminados hacia la cima. Por eso allí los 10 solucionadores: cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, descansa en la doctrina, descansa en la
orientación a la gracia, entender que todo está dado por Dios, comprender que todo es un regalo divino desde el aire que respiramos. Oriéntate a la gracia, ocupación con la persona de Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Antes de eso está amor personal por Dios. Comienzas a verlo como tu Padre, como tu proveedor. Y comienzas a agradecerlo por lo que te da. Entonces, quieres conocerlo más. Entonces comienzas a desarrollar amor personal por Dios. Y comienzas a darte cuenta que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos porque nos damos cuenta del increíble regalo que tiene para nosotros y todo lo que nos ha provisto. Entonces comienzas a desarrollar amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano. Y el amor personal es cuando tanto objeto como sujeto tienen cosas en común. Es decir, nosotros podemos amar a nuestra pareja o a nuestra familia porque hay un vínculo en común. Y ese vínculo comienzas a verlo una vez que vienes a conocer a Dios. Pero el amor impersonal no depende de la virtud del objeto de amor, sino de quien ama. En este caso, amor impersonal por el género humano significa amar al prójimo como a ti mismo. Amor no significa ir a abrazarlo y besarlo hipócritamente. Eso es mejor que no se haga, porque eso es un vomitivo. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo significa no tener pecado de actitud mental contra esa persona, donde no te importa la bofetada que te da, sino que te importa lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Puedes mirarlo a Él en lugar de ver al individuo que te acaba de dar una bofetada. Y deja pasar cualquier tontería, porque no te ofendes por todo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y ocupación con la persona de Jesucristo, porque sabes que todo está provisto y que la obra de Cristo en la cruz nos abre la puerta para estar en relación íntima con Dios. Entonces sí puedes dedicarle tiempo a orar y decir, pros eukomai, vida social con Dios. Oren sin cesar, porque no es que te arrodilles en un rincón o frente al público para que te vean, sino porque tienes una comunicación y una conversación constante con Dios, porque le agradeces y quieres compartir tu comunicación con Dios. Ahora, eso no significa que no pidas, pero la oración cuando ya tienes cierto crecimiento espiritual no es para pedir, es para agradecer lo que te ha dado y que sabes que cualquier dificultad que se presenta es una oportunidad para concentrarte en Él, para aplicarlo en tu vida, para descansar en su plan. Entonces, para que entendamos que cuando nosotros en nuestra alma, recordemos lo que es el alma, conciencia de que existimos, un perro no se ve al espejo y se reconoce, conciencia de que existimos, por eso nosotros nos diferenciamos de los animales, porque somos capaces de vernos al espejo y reconocernos. Mentalidad, que voluntad y mentalidad, voluntad positiva o negativa, rechazamos o no rechazamos, eso es lo que es la soberanía, que es el único atributo que realmente compartimos con Dios. Luego, cuando estamos muertos espiritualmente, una vez que crecemos o que nacemos de nuevo, es que tenemos la rectitud de Dios imputada. Pero nosotros no somos rectos. Individuos más pecadores, imposible, más débiles, imposible. Comenzando por mí, para que comprendamos. Entonces, la soberanía es el atributo que nosotros realmente tenemos, antes y después de nacer de nuevo. Entonces, soberanía, los atributos divinos, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Entonces, una vez que venimos a comprender estos conceptos de la palabra de Dios, conceptos básicos, tenemos capacidad de llenar, y en la medida que vayamos comiendo, entonces tenemos oportunidad de llenar los 7 compartimentos de nuestra alma de información espiritual y comenzamos a vivir en el tercer cielo en lugar de vivir en este cosmos. Y podemos ver las situaciones que pasan a nuestro alrededor como algo ajeno a nosotros. Comenzamos a vivir en el tercer cielo. Y el propósito de venir a crecer espiritualmente es colocarnos la armadura de Dios, que no es más que el conocimiento de la palabra de Dios, para que nos estemos enfrentando cualquier situación con los recursos divinos.
para que veamos lo increíble de todo esto. Entonces comienzas a orientarte al tercer cielo, que es uno de los solucionadores también. Pones tu vista, sentido personal de destino, pones tu vista en quién eres y para dónde vas. Entonces, ¿qué sucede después de la salvación? Bueno, nos lo ha dicho en infinidad de maneras, y aquí vamos a revisar un versículo que nos lo dice. En Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. A ver, que se me quedó colgada. Y ya no habrá más muerte. Caramba, se quedó colgada. Entonces, nosotros estamos aquí para descansar, poner nuestros ojos en el plan de Dios y dejar que las cosas que suceden a nuestro alrededor no sean más que oportunidades para descansar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros una vez que dejemos el cuerpo? Estaremos cara a cara con Dios. Pasaremos por el Beuma, que es el estrado de evaluación, donde podremos recibir las condecoraciones, las coronas que disfrutaremos y ostentaremos el resto de la eternidad, en función del crecimiento espiritual que hayamos adoptado aquí en el campo de batalla. Porque la batalla está aquí. En el tercer cielo ya no habrá batalla. Entonces, estos 50, 100, 120 años que podamos vivir en la tierra son años que tendremos de oportunidad con los recursos divinos de poder aplicar la palabra de Dios para que nosotros vengamos a disfrutar del increíble privilegio de ser hijos maduros, crecer espiritualmente, alcanzar la máxima felicidad. Porque ¿cuál es parte del plan de Dios? ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Compartir su felicidad. No ha habido un instante de la historia del universo en el que Dios no haya sido feliz. Y entonces nosotros poder estar en medio del conflicto alrededor nuestro y poder descansar y ser felices en medio de las peores circunstancias. Para eso estamos aquí. Ok, continuando aquí en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque nos dice también en primera de Pedro 1:4, y recibamos una herencia indestructible. Entonces, dirá, bueno, pero es que lo dice la Biblia. Habrá quien quiera refutar esto, ¿no? Pero dice la Biblia que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni heredarán el reino de Dios. Ay, caramba, entonces estamos fregados todos, porque todos de alguna u otra forma hemos sido pecadores. Y ciertamente todos somos pecadores, porque nos dice en 1 Juan 1:8, no hay ni el que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Es decir, todos somos pecadores. Así sea el pecadito más chiquito. Si mientes un poquitico, ya eres pecador. Ahora no se está refiriendo a que nosotros, los pecadores, no vayamos a recibir la herencia. Se está refiriendo a que no heredarán. ¿Y quiénes son los que heredan? Los hijos. No se puede heredar si no eres hijo. Es decir, no se está refiriendo a que vas a perder la salvación. Ciertamente no cobrarás los premios. Eso sí, si eres un hijo descarriado, obviamente no vas a recibir parte de la herencia que Dios nos podría dar estando acá. Pero la herencia máxima que podemos recibir no es la que podamos recibir con un Mercedes-Benz o un Lamborghini. La herencia máxima es la paz, la tranquilidad. Y volviendo al tema de la frase esa famosa del Dalai Lama, ciertamente cuando nosotros tenemos la capacidad de descansar en Dios, no en esos dioses paganos, dioses falsos, sino cuando comienzas a descansar realmente en la palabra de Dios y entiendes todo lo que Dios tiene para nosotros, entonces tenemos la capacidad de descansar, y en ese descanso tenemos paz, y en esa paz alcanzamos la máxima felicidad, y comenzamos con solo descansar, conseguimos beneficios físicos en nuestro cuerpo. Comienzas a dejar adicciones porque ya no te hacen feliz, porque entiendes que la felicidad no tiene nada que ver con los placeres momentáneos.
comienzas a relajarte y ya baja tu nivel de presión arterial, tu nivel de estreñimiento, de hemorroides, de un montón de cosas. Eso es solamente para hablar del cuerpo. Pero lo más importante es que comienzas a vivir feliz, porque te orientas a Dios, te comienzas a orientar al plan de Dios, en lugar de orientarte al plan tuyo, en lugar de orientarte a las frustraciones que suceden diariamente cuando no encuentras lo que quieres. Entonces, y recibamos una herencia indestructible. Claro, como cristiano que está fuera de comunión, que está actuando como un no creyente, puede dejar de recibir la herencia, pero no pierdes la salvación. Deja de recibir los premios, los regalos, los beneficios, pero eso no significa que pierdas la salvación. Porque las bendiciones, que tanto se ha lamentablemente tergiversado y manipulado y prostituido la palabra bendiciones, bendiciones para acá, bendiciones para allá, todo el mundo cree que es dueño de las bendiciones a punto de poder administrar las bendiciones que solamente puede administrar Dios. La cuestión aquí no está en que nosotros tengamos la capacidad de regalar algo que no nos pertenece. Las bendiciones las da Dios. Y el problema de ser un cristiano pervertido, moral o inmoralmente, porque existen dos tipos de perversión. Está el pervertido inmoral, que anda comportándose como un no creyente, dejándose llevar por las tentaciones, por los vicios de las drogas, el sexo, el alcohol y todo un montón de cosas, y de la ira. También está el moral, el moral, el, el, el cristiano que está muerto, pero cree que está vivo y ve por encima del hombro a los demás. Eso es una depravación. Creer que puedes ser mejor que otro o que eres mejor que otro y tienes derecho a juzgar a los demás. Ese miembro de la familia real está adoptando la posición de Dios. Está cometiendo el mismo pecado que cometió Satanás. Ponerse en un trono a juzgar a los demás. Nosotros no tenemos que meter nuestra nariz en el asunto de nadie más. No somos quienes. Dice que somos jueces, pero jueces de nosotros mismos. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Es decir, pararte enfrente, ver tu pecado, presentarlo al Padre, eso es 1 Juan 1:9. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seremos juzgados, por lo menos en ese pecado, por ese pecado. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de que si crecemos espiritualmente podemos recibir bendiciones materiales. ¿Por qué no? Puede venir acompañado de un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche. Entonces, ¿para qué? O una cuenta bancaria gorda. Pero eso no es lo que tiene que importarnos. Lo que tiene que importarnos es el beneficio que percibimos una vez crecemos espiritualmente y tenemos la tranquilidad y la paz que Dios quiere compartir con nosotros. Entonces, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Si tienes dinero en el banco, probablemente se devalúe por alguna u otra razón, sea de la moneda que sea. Pero esto es mejor que cualquier plazo fijo. Entonces, se está refiriendo a la herencia que recibiremos en el tercer cielo, a los premios que recibiremos en el tercer cielo una vez que dejemos el cuerpo y en función del crecimiento espiritual que hayamos alcanzado aquí. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para que no quede duda de lo que nos puede esperar en el tercer cielo. Entonces allí, aunque tu motivación no es la herencia, la corona, las retribuciones, tu motivación es: quiero conocer a este Padre tan perfecto, increíble, hermoso y maravilloso. Y continúa aquí en 1 de Pedro 1:5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Seremos liberados de esta carcasa que es nuestro cuerpo, putrefacta, donde la naturaleza de pecado habita y que nos lleva a cometer una gran cantidad de estupideces. Para que nos deje aquí con la naturaleza de pecado viviendo en cada célula de nuestro cuerpo, con la intención de que nosotros decidamos si queremos estar muertos espiritualmente, dejándonos llevar por los placeres o la tendencia de naturaleza de pecado, o dejarnos llevar por el control del Espíritu Santo.
Entonces, recordemos que pecado es actuar independientemente de Dios. Y pecado no necesariamente, o no solo es aquello que hemos etiquetado como pecado, sino que el solo hecho de preocuparte ya estás demostrando que estás actuando independientemente de Dios. El estrés, la ansiedad, el miedo, la autorrectitud, para que entendamos que es infinitamente más grande. Bien, entonces, continuando con el tema, ¿qué tiene Dios para nosotros en la eternidad? Bueno, que comenzando vamos a estar despojados del poder de la naturaleza de pecado. Ya por allí hay una ganancia inmensa. Vamos a estar despojados de todo el sufrimiento que nos rodea. Vamos a estar disfrutando de una máxima felicidad por toda la eternidad. Y a los que hayamos crecido espiritualmente, y allí donde tenemos que tener la ambición más grande de crecer, tendremos reservadas coronas de victoria, en función de lo que hemos vivido o enfrentado durante el tiempo que hemos estado acá. Entonces, así como Pablo estuvo concentrado. Entonces, nos dice también que Pablo estaba descansando, sabiendo que al día siguiente sería ejecutado. Él estaba descansando en las provisiones divinas y todo lo que Dios tenía reservado para él en el tercer cielo. Así que así tenemos que poner nuestra vista, concentrándonos en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Así que debemos continuar estudiando, y aunque las clases no se sigan grabando, deben poder retomar los temas, reescuchar los temas, porque en esa constante repetición a veces decimos, wow, esto lo había escuchado pero no lo había entendido. Y es allí donde está el proceso de inculcación, que es la repetición. Y cuando nos demos cuenta, voltaremos atrás y nos daremos cuenta que nuestra vida ha cambiado. Porque ya no podemos ver las cosas y los placeres de nuestras tentaciones, de nuestra naturaleza de pecado, con el mismo gusto que la veíamos antes. Pero claro, la idea es avanzar. Y no podemos avanzar si no hemos puesto los pies sobre las bases principales, que son: cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, descansa en la fe, orientación a la gracia, orientación a la doctrina, para que podamos avanzar a la máxima glorificación de Dios, a la máxima concentración con la persona de Jesucristo, a compartir la felicidad de Dios. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos, hasta que Dios así lo decida y podamos continuar en un futuro, que espero no sea muy tarde, para poder seguir enseñando la palabra de Dios, para poder disfrutar de este máximo privilegio. Porque cuando se crece espiritualmente, el máximo privilegio, el máximo placer para el miembro de la familia real es disfrutar y estar funcionando dentro de su don espiritual. Y en la medida que creces, comienzas a descubrir cuál es tu don. Así que nos veremos hasta la próxima, cuando Dios así lo decida, para continuar con este increíble estudio de su palabra. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede hacerlo a través del privado en mi perfil de Telegram, y yo con muchísimo gusto contestaré todo aquello que sea referente a la palabra de Dios. Así que un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos da